En este último tema, madre, ahí tienes a tu hijo, lo tomamos de Juan capítulo 19, versículo 25 hacia adelante. Dice las Escrituras: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Es palabra del Señor. Pues bien, nos encontramos ante un pasaje que es exclusivo del cuarto evangelio. En los relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, solamente Juan nos presenta a la Virgen a los pies de la cruz. Y la escena tiene lugar poco antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto porque lo decimos, porque los soldados entonces, cuando crucificaban, tenían por costumbre custodiar al crucificado para evitar que los familiares lo desclaven. Solamente permitían el acercamiento de los familiares cuando el que estaba en la cruz estaba ya agonizando y se presentaban los primeros signos de su muerte. Entonces esto nos lleva a suponer lo siguiente: que Jesucristo ya tiene un tiempo en la cruz, está cerca su muerte y ha entrado en una etapa de agonía. Y es en este contexto específico que nos presenta San Juan, que nos pone a María en este contexto de agonía, en este contexto de pasión de nuestro Señor. Es importante entender lo que para Juan significa la cruz. A diferencia de los evangelios sinópticos, la cruz representa el lugar en donde Cristo es humillado. La cruz es presentado como el lugar en donde el Señor es vejado, un lugar de humillación. Por eso es que los evangelios sinópticos van a resaltar el tema de los azotes, van a resaltar el tema de la coronación de espinas, de que agarraron una caña para martillarle las espinas en el cráneo, van a resaltar el hecho de que el Señor sudó espesas gotas de sangre en la agonía en Getsemaní. Ellos van a resaltar mucho la parte humana de Jesucristo, por la misma cristología que ellos realizan. Como decíamos el día de ayer, es una cristología ascendente, en donde progresivamente se va revelando quién es Jesús. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 específicamente, nos va a mostrar que en la cruz va a ser reconocido por el centurión romano como el Hijo de Dios. En la teología de Juan, la cristología juania es completamente distinta a la de los sinópticos y es a su vez complementaria, en el sentido que desde un inicio, como decíamos también ayer, Juan nos presenta a Cristo plenamente en su divinidad. Entonces, para Juan, en ese sentido, la cruz no es un signo de humillación, sino es el lugar donde gobierna Jesús. Es el trono del Rey. Amén. Y por eso es que Juan nos va a decir en su evangelio, en el capítulo 12, en el versículo 32, que el Señor tendría que ser levantado en lo alto para atraernos a todos hacia Él. La cruz va a ser el lugar en donde de manera definitiva Jesucristo va a vencer a Satanás. Aquel que lo venció en las tentaciones del desierto, aquel que lo venció a través de la realización de un milagro y de los exorcismos más claramente, va a vencer ahora a Satanás en la cruz del Calvario. Y es en ese contexto en el que el Señor está trayendo la mirada de toda la humanidad a Él en la cruz. Es en ese contexto de agonía del Señor que antes de morir nos entrega a María. Y quisiera que contemples ese momento, porque
En Cristo no solamente sus palabras son revelatorias, sino también sus gestos. No solamente tenemos que prestar atención a lo que hace, a lo que dice. Todo este conjunto presenta un carácter revelatorio. El contexto que estamos señalando es importantísimo. Desde la cruz el Señor atrae a la mirada de cada uno de nosotros y quiso desde la cruz, en ese contexto de victoria de Satanás, darnos el don eficaz de la maternidad espiritual de María en relación con cada uno de nosotros los hombres. Por eso el Señor pronuncia estas palabras. Ese es el sentido de las palabras que vamos a estudiar pobremente en esta noche. Esta doctrina mariológica que encontramos en San Juan se encuentra encuadrada en este contexto de pasión y muerte del Señor. Y es que siempre la Virgen está presente en los acontecimientos que tienen una relación profunda de salvación con el ser humano. La encarnación, la pasión y muerte de Jesús y Pentecostés. 3 acontecimientos importantísimos para la vida de la iglesia. María siempre está ahí y siempre está ahí para que en nosotros se manifieste la salvación del Señor. Amén. Por lo que este texto de Juan, más o menos para que lo entendamos, Juan narra su evangelio solo después de 2 acontecimientos que van a ser fundamentales para releer su historia con Cristo. Escucha bien esto. Lucas, que hemos estudiado los 3 primeros días, no es apóstol, es un evangelista. Y él recibe toda esta información de la tradición apostólica. Amén. Específicamente, él va a recibir mucha información de Pablo y como nos va a decir él en su prólogo, él ha ido a las fuentes. El evangelio que estamos leyendo es de Juan, apóstol del Señor. Y escucha bien, que esto es importante. Los apóstoles han entendido recién todo lo vivido con Cristo después de su resurrección y ascensión y tras el envío del Espíritu Santo. En el momento en el que ellos vivían estos acontecimientos, su inteligencia permanecía cerrada porque aún el Espíritu no se había manifestado. Es por eso que el capítulo 16 de Juan, el Señor va a decir: conviene que yo me vaya porque si no me voy, no va a venir a ustedes el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el que los va a introducir en la verdad. Y es en ese contexto que el Señor dice: muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no entienden, no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu lo entenderán todo. Entonces, repito, para que más o menos lleves esta idea. Juan no entiende lo que está pasando en la cruz solamente después que se ha derramado el Espíritu. María sí lo entiende, porque ella es la llena de gracia. Y el Espíritu, antes de derramarse en los apóstoles, la cubrió a ella con su sombra. Amén. Entonces estamos leyendo, porque esto es importante decir y señalar, estamos leyendo un texto que ha sido escrito a la luz de la comprensión teológica de Juan. Ya ha resucitado Cristo, ha subido a la diestra del Padre, se ha derramado el Espíritu Santo, y lo que Juan, una vez habiendo conocido los otros 3 evangelios, una vez conocido las cartas de Pedro, las cartas paulinas, los escritos de los demás, una vez conociendo todo lo que la iglesia conocía, su reflexión es: ¿qué le hace falta a la iglesia saber para avivar su fe en Cristo? Y por eso es que este pasaje es exclusivo de Juan, porque en esa su reflexión, iluminado por el Espíritu Santo, decide contarnos lo que pasó en la cruz, y nos lo cuenta, no porque lo oyó en primera persona, lo vivió. Por eso, este texto que estamos leyendo tiene un carácter revelatorio. Se nos muestra algo que aparentemente escapa de nuestra natural inteligencia. Si nuestra inteligencia no es iluminada por el Espíritu y por la fe, este texto no se comprende. En el Evangelio de Juan, por eso en este texto, no sé si te has fijado que Juan no dice María, sino dice madre, y en contexto de madre utiliza la palabra mujer. Ni tampoco él utiliza su nombre. Él no se pone como Juan, sino como el discípulo a quien Jesús ama. Entonces, en este texto que hemos leído, ni Juan ni María son llamados por su nombre, a diferencia de bodas de Caná que estudiamos el día de ayer, en donde María era presentada por su nombre como la madre de Jesús. Acá no.
y tiene una intencionalidad. Esto quiere decirnos que se nos está diciendo algo más de los personajes que se presentan en esta escena. Se nos quiere decir algo que tiene que ver mucho más allá con María como persona y mucho más allá de Juan como persona. Porque no es a María la que se le pide acoger a Juan. Escucha bien esto, que es importante. No es a María a la que se le pide acoger a Juan, ni a Juan al que se le pide acoger a María. Se le pide a la madre acoger al discípulo y al discípulo acoger a la madre. No sé si me dejo entender esta idea, que es bastante profunda, es bastante significativa. Por eso Juan no pone el nombre de los personajes, porque en este contexto Juan quiere mostrarnos un carácter más universal que una simple afección personal que uno puede tener, una afectividad personal que uno puede tener con la madre. Acá Juan no nos está diciendo que María se está quedando viuda y que no hay nadie quien la va a cuidar, porque esa no es la intención. No es lo mismo que le pasó a la madre que de pronto a Jesús le resucitó a su hijo, el hijo de la viuda de Naín. No es esa la intención del Señor, que consuelen a mi madre. Mi madre se va a quedar sola, cójanla, no va a tener quien vele por ella, cuiden de ella. Esa no es la intención, porque si te fijas en el orden en el que se nos presentan las palabras, la primera llamada vocacional es a la madre, no al discípulo. La madre tiene un personaje activo, el discípulo tiene un personaje más pasivo. Por eso es en ese sentido que no se mencionan los nombres, porque no es a María, repito, a la que se le pide acoger a Juan. No se nos está hablando en un contexto afectivo personal, sino se nos habla de un alcance más universal de estos dos personajes. Es a la madre a quien se le pide acoger al discípulo y al discípulo acoger a la madre. Amén. Por eso va a aparecer 4 veces la mención de la madre en este texto. Si tú lo analizas, 4 veces aparece la mención a la madre y aparece en 2 relaciones. Madre en relación con Jesús y madre en relación con el discípulo. Para ambos, entonces, la madre va a ejercer la misma función. Para ambos, entonces, la madre ejerce una maternidad, para con el que está en la cruz y para con el que está junto a la cruz, el discípulo. Amén. Cristo ha considerado necesario para el discípulo la presencia y la compañía de su madre. Jesucristo, quiero que escuches esto, que es importantísimo. Siempre el contexto de un texto es importante leerlo para entender el sentido de lo que estamos estudiando. Jesucristo en la cruz, en un estado de agonía, nos entrega a María. ¿Por qué el Señor lo hace? ¿Por qué el Señor lo permite? Él es Dios. Él es Dios, Él no nos daría algo que no nos fuera necesario. ¿Por qué el Señor en ese contexto, y no lo hizo antes, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó la crucifixión? Escucha bien, en donde está derrotando a Satanás, en donde nos está trayendo a todos nosotros hacia Él. ¿Por qué en ese contexto nos da a María como madre? El Señor, por lo que podemos nosotros intuir, por lo que podemos nosotros a partir de lo dicho, de los argumentos presentados, poder hacer nuestra deducción, ha querido considerar y ha querido que consideremos necesaria la compañía de María en la vida espiritual del discípulo. La compañía de María se hace necesaria en la vida espiritual del discípulo. Esto lo decimos también porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 en el versículo 14, después de que Lucas nos señala a todos los apóstoles, nos dice lo siguiente, que estaban ellos en compañía de María, que ellos eran acompañados por María. Y acá quiero explicarte lo siguiente, ¿por qué eran acompañados por María? Porque cuando el Señor les dijo en los primeros versículos de Hechos de los Apóstoles, perseveren en la oración hasta que se derrame el Espíritu Santo, déjame decirte algo, los apóstoles no tenían ni idea quién era el Espíritu Santo. No sabían quién era el Espíritu Santo. ¿Y por qué no sabían quién era el Espíritu Santo? Porque no se había manifestado aún. Entonces, ¿cómo reconocer la venida del Espíritu Santo? ¿Cómo mantener viva la memoria de Cristo en ese contexto de espera de Pentecostés?
Escúchame bien esto, que es santo. Dice la Escritura que solo el Espíritu Santo mantiene en nosotros vivo el recuerdo de Cristo. Pero si en Pentecostés aún no se ha dado, ¿quién se encarga de mantener vivo el recuerdo de Jesús a los apóstoles? ¿Quién se encarga de decirles y hacerles recordar lo que el Señor les dijo? Oren para que baje el Espíritu. ¿Quién se encarga de animarlos? ¿Quién le da testimonio y les dice, así se siente cuando el Espíritu se derrama? Esto se experimenta cuando el Espíritu se derrama en efusión. Esto es lo que provoca el Espíritu en el corazón. Esto es lo que hace el Dios uno y trino. ¿Quién se encarga de hacer eso? El Señor entonces ha creído conveniente para ti, discípulo suyo, que acojas a María. Te es necesario para tu vida espiritual. En el versículo 25 de este texto, Juan nos dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Juan presenta a María acompañando a Cristo y Lucas presentará a María acompañando a la comunidad de Cristo. Porque si ella es la madre de que Él es cabeza de la iglesia, en esa participación también es madre de los que vamos a formar el cuerpo de esta iglesia de Cristo. Junto a la cruz, siempre María está cerca, seas devoto o no. La Virgen siempre está junto de aquel que es devoto suyo, pero también de aquellos que no lo son. Así no lo quieran aceptar de nuestros hermanos protestantes, porque por más que el hijo rechace a la madre, una madre nunca va a rechazar a un hijo suyo. La iglesia, entonces, en este pasaje en el que Juan nos dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la iglesia ha visto e interpretado más o menos desde el siglo V por Dionisio el Cartujo, que escribe la vida de Cristo, ha interpretado desde el siglo XV, en este pasaje de San Juan, la maternidad espiritual de la Virgen. Porque aquella, como hemos estudiado en Lucas 1:38, aquella que le dice al Señor, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, se nos muestra que al decirle esto al ángel, ella está asumiendo un compromiso total y exclusivamente con Dios. Ella ha recibido a Jesucristo primeramente en su corazón y luego en su vientre. Y es por eso que la Virgen está completamente comprometida con la salvación de cada uno de nosotros los hombres. Nos muestra que está totalmente abierta, totalmente metida en los proyectos de Dios. Amén. Sus palabras no son un simple dejar que Dios haga, porque ella no le dice al ángel, haga Dios en mí, sino es un hágase en mí. Y es en ese sentido que decimos, y como dice el documento de la Lumen Gentium de la Iglesia, María no es un mero instrumento pasivo en las manos de Dios. María no es simplemente un vientre de alquiler para Dios. No es que de pronto Dios la ha utilizado para que nazca Jesús y de pronto la relegó a un costado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice el apóstol, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que siembra es algo, sino Dios que lo hace crecer todo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibe el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios. Aquí el apóstol dice que él y Apolo son instrumentos por medio de los cuales nosotros hemos creído. ¿Cuánto más es María? ¿Cuánto más la Virgen que precedió a estos apóstoles? Y dice incluso, de los cuales dice, cada cual ha recibido el don de Dios como para ejercer un ministerio. El don de María para nosotros es incalculable. El misterio de ella en orden de nuestra salvación insondable. Y es en ese sentido que tenemos que ver a María
porque a veces esta es una visión errónea solamente en su relación con Cristo en su nacimiento. La maternidad de María no acaba habiendo nacido Cristo en el ministerio público del Señor y con su muerte en la cruz. La maternidad de María continúa tras la resurrección de Cristo, tras su ascensión y a la espera de su segunda venida. María siempre seguirá siendo llamada la Madre del Señor. Los evangelios la van a llamar la Madre de Jesús. En Juan capítulo 2, versículo 1, en Juan capítulo 19, versículo 25, en Mateo capítulo 13, versículo 55, en Marcos capítulo 3, versículo 32, en Lucas capítulo 2, versículo 48. María es llamada la Madre de Jesús, pero es aclamada de una forma particular bajo el impulso del Espíritu Santo que mueve a Isabel a proclamarla la Madre de mi Señor. Un título que no se encuentra en los otros evangelios, un título especial, proclamado bajo el impulso del Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia va a reconocer en ese título, la Madre de mi Señor, a María como la Madre de Dios, que en griego se dice Theotokos. Hay personas que dicen que María solamente es la Madre de Jesús, es la madre de la parte humana de Cristo. Decir eso es una herejía. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en Él permanece la humanidad y la divinidad en perfecta armonía. Y por eso María en este contexto no es solo la madre de Jesús, hombre, es la madre de Dios. Para que entendamos mejor esta cuestión cristológica es importante decir, en Jesucristo nuestro Señor hay dos generaciones en el tiempo. La primera desde la eternidad generado por el Padre y la segunda en la plenitud de los tiempos generado por la Madre. Entonces María es Madre de Dios en ese sentido que acabamos de señalar. Versículo 26 de lo que nos cuenta Juan. Jesús, viendo a su madre, ¿en quién pone primero la mirada Jesús? ¿En el discípulo o en la madre? El orden vocacional que aparece aquí resalta una vocación activa y luego una vocación pasiva. Dice, Jesús, viendo a su madre, poniendo la mirada en ella, poniendo la atención en ella y junto a ella al discípulo a quien amaba. ¿Dónde estaba Juan? ¿Al costado de quién? No está al costado de Jesús. Al costado de Cristo crucificado, ¿quién está? Y al costado de María, ¿quién? Esto significa una reflexión teológica de Juan. Él se está poniendo en un papel y está significando quién es más importante que quién. En primer lugar señala a la madre, la más cercana a Cristo. La más cercana a Cristo. Y en segundo lugar se señala a Él, cercano a la madre. Por eso, hermano, María siempre nos va a acercar lo máximo que podamos llegar a Jesús. Jesús crucificado centra su atención en la Virgen que está junto a Él, junto a María, detrás está el discípulo, a quien Jesús ama. Y es en ese contexto que mirando a la madre, mirando al discípulo, le dice a la madre, vocación activa. Se le está pidiendo activamente algo en este contexto a la Virgen. Dice, Jesús viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien ama, dice a su madre. Entonces, quiero que escuches esto. Todo lo que el Padre nos ha querido dar en orden de nuestra salvación, nos lo ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora escucha, y María nos dio a Jesucristo, el Hijo del Padre. No sé si entiendes la idea, la repito. Solo, hermano, se puede amar a María si tienes profundamente a Jesús en tu corazón. Por lo que si no hemos acogido a María aún, es porque aún no hemos acogido plenamente a Jesús. De ahí que algunas personas tengan miedo de que al acogerla a ella se le ofenda al Señor. Por eso muchas personas tienen miedo. Piensan de que se le ofende al Señor. Sin embargo, lo que estamos viendo en este texto es completamente distinto a ese escrúpulo que nosotros podamos tener. Le dice el Señor en este contexto, Jesús viendo a su madre y junto a
rey, al discípulo a quien amaba, dice a la madre, mujer, no le llama madre, le llama mujer. Y en el pensamiento juanio aparece esta palabra en contextos específicos. La palabra mujer en Juan tiene un valor clave. Aparece estratégicamente en dos pasajes joanios y específicamente siempre aparece en un contexto de manifestación de la gloria de Dios. Y aparece en el pasaje de Caná de Galilea, las bodas de Caná, y en este texto que hemos leído. Y esta palabra mujer tiene relación con el Antiguo Testamento y te voy a explicar por qué. Juan llama a la madre, Juan llama a María en este texto mujer, porque tiene relación con la mujer de los comienzos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje, el linaje de la serpiente, y su linaje, el linaje de la mujer. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, se conoce teológicamente como el protoevangelio. El protoevangelio. Y acá quiero explicarte algo, porque desde una lectura machista de este texto no entendemos nada. Una lectura machista lleva entre broma y broma a decir una tontería. Y a ver, el primero en pecar fue la mujer. Y uno de pronto puede pensar, mira qué machista los judíos. Pero el pensamiento oriental, el pensamiento de los judíos no es como el nuestro. La mujer ocupa un lugar importante en el pueblo. Es la representante del pueblo. Por eso es que tú tienes en el capítulo 4 a la samaritana evangelizando a todo un pueblo. Es en ese sentido que Eva está representando a toda la humanidad caída. ¿Y qué representa María? A toda la humanidad redimida. María, en este contexto que estamos leyendo de Jesucristo en la cruz, en este contexto está Juan leyendo, interpretando las palabras de Jesucristo desde Génesis 3:15. Los que somos hijos de Eva nacemos con la desgracia del primer pecado. Nacemos con esta herida. Por eso la necesidad de tener a María como madre, porque ella nos da a luz, nos engendra a una vida nueva. Ella nos da luz, ella nos engendra a la vida de la gracia. Entonces, en este texto, María aparece en función victoriosa, cumpliendo proféticamente el texto de Génesis. La Virgen en este momento en la cruz, con el Cristo crucificado, está pisando victoriosamente la cabeza a aquel que acecha su calcañar. Por eso es que decíamos que la cruz es el lugar en donde Cristo nos redime y vence a Satanás. Y es María en este momento llamada por Dios a participar de esta victoria sobre nuestro enemigo. María es madre de todos los vivientes porque de una forma especialísima nos está alumbrando corredentivamente en la cruz del Calvario. Explicamos esta cuestión. Las mujeres, producto del primer pecado, nos dice la Escritura que van a parir con dolor a sus hijos. Pero si María, redimida, la primera en ser redimida, los frutos de la redención se aplican a ella de forma anticipada por los méritos de Cristo y en orden de aquel que iba a alojarse en sus purísimas entrañas. Ella da a luz a Jesús sin dolor. Dios respetó la dignidad de la Virgen en la encarnación. ¿Por qué no lo haría en el momento de la concepción? ¿Por qué no lo haría? No estamos hablando de cualquier hijo, por si acaso. Estamos hablando del Hijo de Dios. Es en ese sentido que muchos santos van a decir que el alumbramiento de María, para Dios no mancharla, para Dios no romper su virginidad. Por eso San Agustín va a decir que las 5 veces virgen, para no romper su virginidad, dice que así como atraviesa una luz, una ventana, así nació nuestro Señor. Y por eso los evangelios sinópticos nos presentan que apenas la Virgen da luz, lo carga y lo atiende. ¿Y qué mujer después de parir puede hacer eso? Solo la Virgen. Pero escúchame bien, aquella que no tendría dolores de parto en el momento del alumbramiento de Cristo, los está teniendo en este momento en la cruz por cada uno de nosotros. La Virgen en este momento está dando a luz
a todos nosotros los discípulos. Por eso el dolor, porque son dolores de parto. Como va a decir San Pablo, sufro dolores de parto hasta ver a Cristo plenamente formado en ustedes. María es madre de todos los vivientes en la cruz, porque en la cruz Cristo es en donde nos está dando vida. En la cruz Cristo está venciendo a la muerte. Y María en este momento, con su dolor, está participando, está alumbrando corredentivamente en la cruz a todos los discípulos. Y esto que estamos diciendo de Génesis tiene relación con el último libro de las Escrituras que escribe Juan, Apocalipsis. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, Juan nos va a hablar del signo de la mujer versus el dragón. Dice el capítulo 12, versículo 1. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Aquí Juan va a mezclar dos cosas: la coronación de María como reina de toda la creación, que es lo primero que hemos leído, y lo segundo que va a mezclar, que va a poner el evangelista, es esa batalla que ha habido en el cielo, de la cual nos va a hablar la carta de Pedro, que nos dice que los primeros en pecar no fuimos nosotros, los ángeles se rebelaron en el cielo. Y dice aquí la Escritura, citando de pronto, pensando un poco en el texto de Isaías y de Ezequiel, que habla de la caída de Lucifer, dice: su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Se rebeló la tercera parte de los ángeles en el cielo contra Dios y los precipitó sobre la tierra. ¿Esto qué significa, precipitar sobre la tierra? Cuando Jesucristo entra en nuestra historia y comienza a realizar su ministerio público, no sé si se han fijado que había una gran manifestación demoníaca. Como van a decir los demonólogos, hay una manifestación extraordinaria del demonio. Ya en el primer capítulo de Juan se están hablando de varios exorcismos, y el exorcismo más conocido es el del endemoniado de Gerasa. Entonces, ¿qué significa? El diablo estaba suelto, haciendo lo que le daba la gana hasta antes de la venida de Cristo. Sigue diciendo: el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto le diera luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Se está hablando brevemente del paso de Cristo sobre nuestra tierra. Se está hablando brevemente de ese momento en donde José tuvo que cuidar a la Virgen, escapando y huyendo de la persecución de Herodes. ¿Se acuerdan? Entonces, en este personaje de Herodes se está presentando los mismos propósitos de Satanás, queriendo matar al Hijo de Dios. Dice: el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta el trono, y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada 1270 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Él los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Fíjate, esta victoria de la cruz
nos presenta a María en este contexto victorioso de madre, por lo que estamos leyendo en este texto también. Dice, ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de su testimonio que dieron, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Por eso, regocijaos cielos y los que en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Cuando alguien se aleja de uno que puede ayudarle a acercarse a Jesús, es porque en el fondo el diablo lo está alejando de los que le pueden ayudar. ¿Me dejo entender? Cuando tú te alejas de un sacerdote, cuando tú te alejas de algún hermano que efectivamente te brindan una ayuda para acercarte a Cristo, la intencionalidad del diablo es esa, de que no tengas quien te ayude. Y ahora, en ese sentido, ¿cuánta más ayuda debe ser la Virgen que el diablo quiere que muchos se alejen de ella? Cuánto temblor y temor debe haber en él cuando se le pronuncia, cuando se habla de ella, cuando se le acoge en el corazón. Cuando el dragón vio a la mujer, la persiguió, aquella que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto en un lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Acuérdate del texto de San Pablo, no sigas la corriente del mundo en el que vives. ¿Por qué? Porque como dirá Juan, el mundo entero yace en potestad del maligno. Entonces, dice, el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrar con su corriente. Pero la tierra vino en su auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, es decir, hay un odio, hay un rechazo que se ve en aquellos que rechazan a María. Aquellos que rechazan a María, aquellos que no la acogen, lamentablemente están siendo seducidos por el espíritu del mal. Y su miedo y su ignorancia de pensar que al acogerla a ella y al ser profundamente devoto suyo, se ofende a la Trinidad, no entiende que Jesucristo en la cruz la dio como don eficaz para cada uno de nosotros los discípulos. Dice la Escritura, entonces, despechado contra la mujer. Por eso es que tenemos lamentablemente a tantas personas que hablan mal de María, a tantos hermanos nuestros en la fe que pueden tener una relación pobrísima con la Virgen. Y este rechazo, escucha bien, es la victoria del diablo en esa alma. Ese rechazo es la victoria del diablo en esa alma, porque la victoria de Jesucristo en el alma creyente es acoger a la Virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Es en ese sentido que Juan le dice mujer. Mira tú la profundidad de lo que Juan nos está diciendo. Y María, escucha bien, comprende el sentido de lo que Jesús le dice. Mujer, ahí tienes a tu hijo. María lo comprende porque en ella hay una luz profundísima para comprender los misterios de Dios. Porque ella en su vientre llevó al que es la luz del mundo. ¿Cuánta luz habrá en la conciencia de María? ¿Cuánta luz habrá en su psicología? Ella comprende las palabras del Señor, comprende las palabras del Hijo y entiende que tiene que aplicar, no en Juan, sino en el discípulo, todos los cuidados propios de una madre. María entonces entiende que tiene que aplicar, no en Juan, sino en todos nosotros que somos sus discípulos, discípulos del Señor, los cuidados propios de una madre. Y para entender esta cuestión vamos a utilizar una analogía. Si a nivel natural todos tenemos necesidad de una madre, ¿cuánto más a nivel sobrenatural? Una mala relación con nuestra madre nos impide crecer emocionalmente en plenitud, nos impide desarrollarnos como personas.
Una mala relación con nuestra madre nos afecta muchísimo al punto que hasta castrarnos emocionalmente puede. Por eso, una mala relación espiritual con María empobrece nuestra alma, impide nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo moral como hijos de Dios. La presencia de María en el alma creyente, devota suya, ayuda a que Dios se muestre más plenamente, ayuda a que se manifieste, como enseñamos el día de ayer, que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. Un alma devota suya contempla a Dios como lo contempla María, ama a Dios como lo ha amado a María y se entrega a Dios como se ha entregado María. Un alma devota suya proclama que Dios es grande porque se hace pequeño. Proclama que Dios es santo, proclama su gloria porque busca una vida santa. Proclama que Dios es todopoderoso por una vida sencilla y proclama la misericordia de Dios por la necesidad de salvación. Un alma devota de la Virgen, un alma que ha acogido a la Virgen, es un alma que es preparada por ella para ser liberada de miedos, para ser liberada de egoísmo, para ser liberada de soberbia y para ser liberada de desobediencia. Dice en el último versículo, analizar, versículo 27, luego dice al discípulo, después que el Señor activamente le ha encargado a María el cuidado maternal, el cuidado espiritual sobre la vida del discípulo, luego se dirige al discípulo. ¿A quién se dirige? Se dirige a ti. ¿A quién se dirige Jesús en este momento desde la cruz? No, a mí. ¿A quién se dirige en este momento Jesús desde la cruz? Yo no sé si estás entendiendo, pero el Señor está actualizando estas palabras en tu vida. Porque a lo mejor tu relación con la Virgen era una relación muy superficial. La devoción a la Virgen, más que un gesto exterior, es interior. Es configurarme con ella para amar y para servir mejor a Dios. En este momento la palabra de Dios cae sobre cada uno de nosotros. Te dice a ti, su discípulo, ahí tienes a tu madre. Mira la fuerza de las palabras del Señor. En este contexto de agonía, en este contexto de victoria en la cruz, dice, ahí tienes. El Señor quiere que mires en María a tu madre, pero no a la madre que has tenido, porque a veces la maternidad de la Virgen no la entendemos porque hemos tenido una experiencia negativa de maternidad. Quizás asumir en nosotros la maternidad de la Virgen encuentre este primer problema. Por eso, tomarla a María como madre implica pensar cómo está mi relación con mi madre. ¿Cómo ha sido mi relación con mi madre? ¿Qué percepción tenemos sobre la maternidad? ¿Cómo contemplar a María como nuestra madre si con las justas nos llevamos con la nuestra? Por eso, en este momento Juan, que representa a todos los discípulos, en este momento nosotros los discípulos, el Señor nos dice, ahí tienes a tu madre. Nos pide que la miremos, nos pide que la contemplemos, nos pide que la observemos y que en nuestra mente se comience a prefigurar la idea de su maternidad. Ahí tienes a tu madre. Y es en ese sentido que en Juan toda la cristiandad está llamada a acoger a María como madre espiritual. Acoger a María como la madre del Señor significa mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. No estamos acogiendo a cualquier mujer, hermanos. No estamos acogiendo a una mujer más. Estamos acogiendo a una entre todas especialísima. Es porque de ninguna mujer las Escrituras dice, bendita tú entre todas las mujeres. Un pasaje se expresa así. Por eso podemos nosotros con toda paz y quietud en el alma decirle bendita entre las mujeres. Podemos exaltar sus atributos. Podemos exaltar quién es ella. Y por eso, hermano mío, en nosotros se tiene que cumplir las palabras proféticas de la Virgen en el Magnificat. Todas las generaciones
Las generaciones que la acojan van a reconocer en ella que es la bienaventurada. Mira esta parte del texto, la parte final, la respuesta del discípulo. Y desde aquella hora que Juan recibe las palabras de Jesús, desde aquella hora el discípulo la acogió. Acoger en su casa es nuestra vida. ¿No dice Jesucristo, mira que estoy tras la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a cenar con él y él conmigo. No está el Señor literalmente tocando la puerta de tu casa, sino la puerta de tu corazón. Y la acogida que se tiene que dar a la Virgen, más que una acogida física y exterior, es una acogida interior de profunda devoción, de profunda admiración, de respeto. A lo mejor, hermano, nosotros no hemos realizado o no tenemos una relación con nuestra madre bien desarrollada. A lo mejor nosotros tenemos una relación materna, repito, algo difícil. Aquí Juan dice, desde aquella hora él la acogió, el discípulo la acogió. Y acoger significa recibir, significa admitir a alguien, significa aceptar a alguien, llevarla con uno. Eso es acoger a la Virgen, recibir el mensaje de ella. Hagan todo lo que él les diga. Pregúntate tú, en esta noche, ¿cómo está tu relación con la Virgen? Pregúntate, hermano, que a lo mejor te está faltando acogerla para que tu vida espiritual sea mejor de lo que ahora puedas estar viviendo.